¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero hablarles de una cardiopatía. Quiero mostrarle un caso clínico que nos tocó evaluar en la consulta ecográfica del día a día. Básicamente voy a hablarles sobre la coartación de aorta y explicarles y compartirles que, en primer lugar, es una cardiopatía muy poco detectable en vida prenatal, siendo la de tipo preductal la que podemos sospecharla en vida intrauterina, ya que hay varias clasificaciones. Además de eso, debemos entender que la ecografía lo que nos muestra son signos ecográficos básicamente indirectos, y después también podemos encontrar signos ecográficos evaluando directamente el arco aórtico. Voy a mostrarles el caso clínico para explicarles paso a paso los hallazgos que deben de tener en cuenta a la hora de sospechar esta cardiopatía, que, como vuelvo a repetir, es poco detectable en vida prenatal. Este es un caso de una gestante de 31 semanas de embarazo, y cuando acude a la consulta ecográfica encontramos lo siguiente. Voy a correr el video para que vean todo de corrido. Son básicamente los hallazgos que encontramos y que vamos a describir en este pequeño tutorial. Muy bien, como ustedes pueden apreciar, lo primero que llamó la atención es que en el corte de 4 cámaras había una dominancia de cámaras ventriculares o de cámaras derechas. Esto es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Es lo primero que llamó la atención, entendiendo que en el tercer trimestre empieza a ser normal la dominancia hacia el lado derecho de las cavidades. Sin embargo, esta dominancia era muy notoria y por lo tanto nos hacía pensar que ya estaba escapándose de la normalidad. Luego de ver esta dominancia del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, tanto a nivel ventricular como a nivel valvular, lo corroboramos con eh, un corte con color para ver si efectivamente no había una alteración de los flujos, ¿no? Para ver si es que las válvulas de repente eran las que estaban causando que esa dominancia se esté presentando. Y aquí podemos corroborar que el flujo vascular tiene un sentido adecuado, o sea, de aurícula a ventrículo en el lado derecho y de aurícula a ventrículo en el lado izquierdo. Por lo tanto, las válvulas auriculoventriculares estaban perforadas y estaban con una concordancia aurículo-ventricular. Una vez que ya corroboramos eso, pasamos al corte de 5 cámaras para corroborar aquí. Bueno, en primer lugar, aquí lo que vimos fue el corte de 3 vasos tráquea, pero quiero que vean esta parte. Aquí, si vamos a esta parte, veremos aquí que se aprecia la salida del ventrículo izquierdo, llamando la atención ya a una arteria aorta un poco pequeña. Si ustedes ven aquí, pueden ver aquí al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto no es un corte axial, es un corte oblicuo, es un eje largo. Ya se veía una aorta aparentemente pequeña, y posteriormente, cuando seguimos avanzando, encontramos que la pulmonar parecía de un calibre engrosado. Se corroboraba que había un cruce aparente conservado, o sea, el cruce de los vasos estaba adecuado. Aquí pueden ver, aquí, esta es la aorta, esta parte, y esta es la arteria pulmonar. Ya llamaba la atención que los calibres estaban alterados. Como todos sabemos, cuando comparamos los tractos de salida, sabemos que la arteria pulmonar suele ser en el tercer trimestre de mayor calibre que la arteria aorta, pero debe haber una proporción en cuanto a estos diámetros. Cuando esto es muy marcado, debemos sospechar de una alteración. Posteriormente, ya fuimos a evaluar todo el arco aórtico. Aquí estamos corroborando un corte de 3 vasos tráquea en esta parte, corroborando efectivamente que los arcos aórticos, el arco ductal y el arco aórtico, estaban bastante desproporcionados, demostrando claramente aquí una aorta delgada y una arteria pulmonar o un ductus arterioso engrosado. La relación estaba muy desproporcionada, o sea, muy gruesa la pulmonar con respecto a la arteria aorta. Luego fuimos a corroborar en el corte con color
y pudimos demostrar que había una pequeña sugerencia de un flujo reverso. Ustedes saben que en condiciones de normalidad, aquí los flujos deben ser anterógrados o del mismo color. En este caso, por momentos, en el arco aórtico, el color se hacía entre azul y rojo. Por lo tanto, no era una cosa categórica que haya un flujo reverso, pero parecía que por momentos lo sucedía. Y finalmente fuimos ya a evaluar el arco aórtico en un corte especializado, un corte avanzado, aquí, viendo la salida de la arteria aorta por el ventrículo izquierdo y todo su recorrido, ¿correcto? Por lo tanto, ya una vez tenido toda la secuencia de video, hemos podido ver todos los hallazgos que nos van a hacer sospechar, ¿no es cierto? En este caso, de varias cosas, ¿no? Porque el ver una simetría de cámaras o una dominancia de cámaras derechas son signos que no son directos de una coartación de aorta, sino por el contrario son signos indirectos. La desproporción de las cámaras cardíacas son signos de sospecha, pero tienen una poca sensibilidad, por lo tanto no son específicos para una coartación de aorta. Asimismo, cuando yo encuentro cámaras ventriculares más grandes que otras, o sea, en este caso la derecha más que la izquierda, me tengo que preguntar por qué creció la cámara, o sea, cuál cámara fue la que creció o cuál cámara fue la que disminuyó. Y en este caso hay una desproporción con dominancia de cámaras derechas. Y si hay dominancia de cámaras derechas, tengo que encontrar también las dominancias de los tractos de salida. Y acá se corrobora, donde se ve efectivamente que la arteria pulmonar era más grande que la arteria aorta, más de lo normal. Entonces, cuando empezamos a ver eso y empezamos a ver un ventrículo izquierdo más pequeño de lo normal, hay que ver si su alteración está en su tracto de salida o en su válvula mitral. Corroboramos que la válvula mitral está normal, porque aquí había un flujo en que la válvula abría y cerraba, o sea, ahí no era el problema, y a pesar que vimos una arteria aorta un poco disminuida de tamaño, no impresionaba una alteración a nivel de su tracto de salida. O sea, tenía un tracto de salida un poco delgado, pero parece que ahí no era el problema. Y ya cuando fuimos a los cortes avanzados, ¿no? Aquí, a este corte, vimos que el problema venía del arco aórtico. Y es así que llegamos a la sospecha de una coartación de aorta. Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos indirectos que nos van a hacer sospechar en vida prenatal de una coartación de aorta? Acá tenemos a todos. Bien, entonces los signos ecográficos que van a hacer sospechar en vida prenatal de una coartación de aorta son los que les estoy mostrando en este último esquema. En primer lugar, evaluamos el corte de 4 cámaras y lo que vamos a ver en el corte de 4 cámaras es una desproporción en cuanto al ratio de la válvula tricúspide y la válvula mitral que va a ser mayor de 1.4. Además, el ratio del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo va a ser mayor de 1.69. Cuando evalúo el corte de trebasostráquea a nivel del istmo aórtico, voy a darme cuenta también que el ratio entre el ductus arterioso y el istmo aórtico va a ser de 1.4 en adelante. Y en los cortes avanzados del arco aórtico, en este caso, voy a ver algunos signos también de importancia. En primer lugar, voy a evaluar el ángulo entre la aorta ascendente, que viene a ser esta que está acá, y la aorta descendente. Cuando es menor de 20.31 grados, también sospecho de una coartación de aorta. Y además, el ángulo formado entre la aorta descendente y el arco transverso. Cuando este ángulo que está aquí, este que está acá, es mayor de 96.15 grados, también es un signo de sospecha de una coartación de aorta. Además, cuando yo hago la medición del istmo aórtico, el Z-score está también por lejos de la normalidad. En este caso, un Z-score de 3.51. Y además, un signo ecográfico del shell contraductal o el signo del estante, que es como un adelgazamiento en esta zona, que es esta parte que ustedes ven acá, que también son signos ecográficos de sospecha de coartación de aorta. Como ven, si yo trabajo de manera organizada, puedo llegar a una conclusión mucho más potente y con mucha mayor fuerza de certeza en cuanto a la presunción diagnóstica en vida prenatal de esta malformación cardíaca congénita. Muy bien, espero que este caso clínico les haya parecido importante, que estos datos y estos tips les pueda servir en su práctica ecográfica del día a día.
Una vez más, ya saben que si el video les ha parecido importante e interesante, le pido que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal de YouTube y que si tienen algún comentario lo dejen en la caja de comentarios que trataremos de responderle. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.